Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de TICS. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, eh, antes que nada quiero darles el buen inicio de semana, que inicien con pie derecho. Esta es la primera clase y me siento muy honrado de que esta sea la primera clase de la semana porque, pues, pues de alguna u otra manera es la primera vez que se ven o que tienen contacto con sus labores o quehaceres semanales. Entonces me gusta eso, me gusta pensar eso. Les deseo un muy buen inicio de semana, siempre teniendo en cuenta o teniendo la mente en alto, en positivo. Y nada, hoy vamos a hablar sobre citar textos, pero no sin antes darle la recomendación de la semana, que es una película excelente, una de las mejores películas que yo he visto. Es una de tiene una copia, ella es una copia de una película de los 60 que se llama 2001 Odisea en el espacio, pero este se llama Interestelar, ¿sí? Es de Christopher Nolan, un director muy bueno, con unas cinematografías excelentes, no escatimaron gastos en absolutamente nada, entonces es lo hace uno, tiene un drama muy interesante. Además, pues, ¿por qué les recomiendo esta película? Porque pues las TICs son la tecnología. Y tecnología, lo que muestra en esta película es tecnología y lo que muestra son avances tecnológicos. Entonces, pues es un poquito de todo, ¿no? Es un poquito larga, dura como 2 horas y media, 2 horas y 45, pero se la van a pasar excelente viendo esta película. Van a reír, van a llorar, van a preguntarse, van a quedar como, uy, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y salió? Y es muy, 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 muy bueno. Entonces, aquí les dejo el tráiler para que lo vean. ¿Qué harás con él, Pa? Le voy a dar un trabajo socialmente responsable. ¿Lo podríamos dejar ir? Estas cosas se tienen que adaptar, corazón. Quiero que se pongan sus cubrebocas. Igual que nosotros. Este mundo es un tesoro, pero hace tiempo nos dice que nos tenemos que largar. Y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hayamos tenido. Entonces ve y sálvalos. ¿Preparados para despedirse de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Aquí vamos. Llegamos. ¿No queremos bajar rápido, señores? De hecho, queremos llegar en una pieza. Listos. Tenemos una misión. Nuestra misión no va a funcionar si las personas de la Tierra están muertas cuando terminemos. Llegamos hasta aquí con nuestro cerebro más lejos que cualquier humano en la historia. Pues no lo suficiente. ¡Los minutos cuentan! ¡Hacia las montañas! No son montañas. Son olas enormes. ¡No voy a llegar! Sí, claro que sí. ¡Claro que sí! Tú tendrás que decidir entre ver a tus hijos de nuevo o el futuro de la raza humana. Hallaremos la solución. Así ha sido siempre. Entonces tenemos el papel de las TICs para apalancar la economía y el contacto social ante el COVID-19. Hemos encontrado noticias con que, digamos, Facebook, Google, Rappi y ese tipo de empresas no va a volver a las oficinas.
¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra moda estos edificios que ellos tenían arrendados o que ellos tenían comprados, pues ya no los van a utilizar para ese fin. O sea que van a caer los precios de los arrendos de los edificios porque ya no va a ser tan necesario usted tener una gran superficie, usted dueño de empresa, no va a ser necesario tener una gran superficie dándole luz, agua, aire acondicionado a todos sus trabajadores, sino simplemente ahora cada trabajador desde su casa hace el mismo o más trabajo que lo que hacía en la oficina. Entonces, por lo menos les pongo el ejemplo de Rappi, que es una empresa colombiana. Ellos tenían o arrendaron dos edificios completos en Bogotá y ya entregaron uno. Y no porque les esté yendo muy mal ni nada, sino que al contrario les está yendo muy bien con esta pandemia y con este teletrabajo o con este trabajo desde casa. Entonces el man dijo, no, pues voy a dejar un edificio como para que tengamos el punto de reuniones físicas por cualquier motivo, razón o circunstancia, o el que quiera venir a trabajar una vez a la semana, quiere distraerse, quiere venir y pues aquí hay oficinas y aquí hay de todo. Y le van a dar subsidios a los trabajadores de internet para que paguen el recibo de internet, para que paguen el recibo de la luz, para que paguen ese tipo de cosas que podrán tener necesarias en la casa, ¿sí? Pues esto es una revolución tanto al nivel económico como al nivel social, porque pues las interacciones sociales que teníamos nosotros con nuestros compañeros, de alguna u otra manera, pues nos ayudaban a afrontar nuestro trabajo, ¿no? Era mucho más sencillo coger uno y decir, y tengo una pregunta, venga Pepe, venga le digo, tengo una pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Y Pepe le decía, o Pepe, no, marica, pregúntele a Juan. Y Juan le decía, y entonces esa interacción social, pues va a disminuir, ¿no? Porque ya va a ser como, pero llama a Pepe. Pepe, ¿usted sabe? No, pues marica, pues yo lo hice así, 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 y ya listo. Y quedará en una simple llamada o en un simple mensaje de texto y ya. Entonces, los grandes planes tienen sus pros y sus contras. Uno de sus pros pues será definitivamente la tecnología estará mucho más a nuestro alcance. No tendríamos que, digamos, tener un trabajo en Francia y estar viviendo en Francia, sino estar viviendo, pues, podremos trabajar desde Cúcuta para trabajar en Francia. Entonces, pues definitivamente esto va a ser algo que va a revolucionar la economía y el contacto social. Bien, vamos a comenzar entonces con el temita. El temita entonces son, como les había comentado en la introducción del video, son las citas del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cita en el texto? Entonces, nosotros podremos incorporar conceptos, palabras o frases de un autor determinado. Si lo haces, debes citar correctamente la documentación que has utilizado para que todos los lectores sepan quién es su autor y puedan localizar su obra si les interesa. Como todo, un texto o un trabajo escrito va a representar nuestra opinión y lo que pensemos de esto, ¿sí? Si implícita o no implícitamente. Si a mí me gustan los carros, pues definitivamente voy a hacer un trabajo con mucho más esmero, me va a quedar mucho mejor y voy a dar mi opinión definitivamente de un motor V8 que es el que a mí me gusta. A mí el motor V6 no me gusta, pues entonces me enfocaré más en el V8 y estoy dándole un toque de personalización al texto y un toque de opinión al texto. Es inevitable dejar la opinión o lo que nosotros pensamos en un texto. Entonces, si yo cito, ¿sí?, a un texto que diga el motor V8 es mejor que el V6, entonces no me lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo otro periodista y tendrá sus argumentos científicos y tendrá sus argumentos mecánicos para poder decir esta afirmación. Entonces, si a esta persona le interesa ese tema, pues simplemente va al link o al libro y ve el artículo que yo he citado. Para eso sirven las citaciones, ¿no? Bien, entonces, por definición, tenemos que la cita bibliográfica es la referencia que se debe incluir en el propio texto y que aporta toda la información necesaria para poder localizar la fuente utilizada. Hay dos opciones para citar texto.
Las citas como texto de referencia, sí, que se utilizadas cuando te interesa incorporar una reflexión de un autor para justificar una idea empleando tus palabras, y las citas textuales de un autor, ¿sí? Que las utilizas cuando te interesa incorporar con precisión la frase del autor. Eso hay una cantidad de memes de, de las frases que dijeron los famosos y abajo aparece, no sé, la tecnología es tan importante como las rosas en el mar y abajo aparece Albert Einstein, cuando realmente Albert Einstein no dijo esa oración, ¿no? Eso es, eso es muy común en ese siglo XXI donde la desinformación y la información llega a muchos más eh, por lo menos este memes de frases citados. Entonces, aquí tenemos esto, el ejemplo elemental, mi querido Watson, de Gandhi. Pues obviamente ni fue, ni es la imagen del autor, ni es una oración de él, y ni él se llama Gandhi. Entonces, o esta, no te creas todo lo que lees en internet solo porque hay una foto con tu frase al lado. Abraham Lincoln. Obviamente cuando este señor estaba vivo, pues no existía ni el computador, ni las pantallas LED, y entonces ya va a decir eso. Entonces, son pues jocosos, pero hay cosas que son muy ciertas. Si no citamos realmente cómo son las cosas, pues podrían ocurrir ese tipo de cosas. La citación también le entrega veracidad a nuestro documento, ¿sí? Dependiendo también de la calidad de fuente de investigación, pues va a ser también la calidad del texto. No va a ser lo mismo que yo cite de El Rincón del Vago, Rincón del Vago, página, yo no sé qué, a que yo cite de un libro de filosofía o a un libro de tecnología, a un libro, ¿sí? Sin desmeritar el link o sin desmeritar la página, pues no es lo mismo o que yo cite de Wikipedia. Wikipedia, como ustedes saben, es una biblioteca abierta. O sea, yo, Carlos Pérez, puedo entrar a modificar la información que está en Wikipedia. Entonces, sin saber del tema, yo podría decir que podría modificar la biografía de alguien, decir que no nació en 1819, sino nació en 1820. ¿Y quién se va a dar cuenta? Y así se va transformando la información para mal, ¿no? Entonces, definitivamente la información mucho más fidedigna está en los libros, aunque tenemos fuentes muy confiables en, en Internet, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para, para citar correctamente? Entonces, las citas como texto de referencia. Escribe con tus palabras la reflexión del autor. Cita a continuación el nombre del autor y entre paréntesis el año de publicación. También existen las citas textuales de un autor. Reproduce entre comillas las palabras exactas del autor, o sea, copiar y pegar. Seguidamente, añade entre paréntesis el nombre del autor, el año de la publicación y la página de la obra original donde aparece la frase citada. Incluye siempre en tu trabajo la referencia bibliográfica completa de la obra utilizada, para ponerla como notas a pie de página. Utiliza la misma manera que en el caso que la citas al final de la redacción. Es muy práctico para que el lector no tenga que pasar páginas cuando busca información utilizada. Puedes ponerla en un apartado bibliografía al final de tu trabajo. Ahora se está poniendo de moda la bibliografía, que es como su palabra lo indica, biblio de libros, a la webgrafía, que es lo mismo, pero pues con solamente links y PDFs en internet. Entonces, esos son los pasos a seguir dependiendo de la citación y dependiendo del formato en que nosotros trabajemos, ¿no? Existen formatos como LAPA que pues tienen sus normas para citar.
Sí, vamos a buscar entonces las normas para citación en APA. Normas APA, citación. ¿Cómo citar con normas APA? Entonces, eh, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto preciso. Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces aquí tenemos una de las citas textuales, que este sería como, bueno, tienen las comillas, entonces quiere decir que es tal cual lo que dijo el autor, ¿no? Eh, la página, el punto y el número de página en que está. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Tenemos apellidos del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido, el año del texto citado, el año en el que el texto que fue publicado, ¿sí? Entonces escribimos el año, aquí está el libro en Kaku 2009, es el autor Kaku, el apellido, ¿sí? Cita entre comillas dobles, se transcribe el texto a citar, o sea, copiamos y pegamos y directamente le ponemos las comillas para decir que esta fue una citación de esta página. Página al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículos que fue citado. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. No se puede pasar de 40 palabras esta cita, ¿sí? ¿Y cómo medimos la cantidad de palabras que podemos tener? No contándolas una a una y 1, 2, 3, 4. Nos vamos a Word, que es donde es nuestro editor de texto más famoso, ¿cierto? Y vamos a citar un ejemplo de esta. Entonces, como vemos el ejemplo, voy a citar control C directamente, control B, pongo comillas dobles y aquí nos va a aparecer la cantidad de palabras, 65 palabras que hemos escrito. Si lo ven acá abajo, en la esquina inferior izquierda. Entonces, definitivamente no nos sirve esta cita tan grande. Entonces, ¿qué pondríamos? Pondríamos entonces el nombre del autor. Vamos a ver si al final de este texto nos dice el nombre del autor. Aquí está. Centro de Escritura Javeriana, Norma Zapa, de Cali, Colombia. Yo no sé qué. Entonces, copiamos todo esto. Y afortunadamente esto ya nos da la cita que tendríamos que copiar y pegar. Nos da el apellido, pues el nombre, ¿sí? La fecha y nos daría absolutamente todo lo que tendríamos que copiar, que citar, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, ya tenemos, decimos que la cita textual no puede superar las 40 palabras. Bien, ya sabemos cómo medir las 40 palabras, sí. También tenemos cita basada en el texto, que es la que podríamos realizar en este caso. Entonces, como vemos en el ejemplo, eso significa, mire, el ejemplo es este, entonces significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a través afecta, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestra función de onda probablemente estuviera entrelazada entre el comienzo del tiempo y en cierto sentido hay una madeja de entrelazado entre, en fin. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Yo estoy directamente dando mi opinión. O sea, yo leí, y causa el escenario, la pandemia, que está bien, leo todo el artículo y me ayuda a crear una opinión para poder realizar una cita. Pero como yo sé que yo saqué esa información de esta página, pues directamente yo la voy a poner, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pongo? De la misma manera, apellido, año y página. Datos al final de la frase. Ese sí ya no tiene como una cantidad de letras o palabras
definida, sino simplemente podremos expresar nuestra opinión del texto leído que sea mucho más largo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este tipo de citación? Entonces tenemos la cita sin comillas, los datos de la cita, ¿sí? Y la nota en el caso de que no se sepa la fecha en que se publicó. Se pone SF en vez de el año de la publicación. En referencia, en vez del año se pone sin fecha. Ejemplo, el apellido y sin fecha. Citas parafraseadas. Entonces, son, como su nombre le diga, son palabras que conforman una frase directamente. Esta cita se parece mucho a la cita basada en el texto, ¿sí? Porque pues también vamos a copiar alguna información o vamos a traer alguna información de alguna página o algún libro, pero no directamente vamos a copiarla, sino también vamos a exponer una idea al respecto. Es mucho más corta, ¿sí? Miren, aquí está, podemos escribir un texto antes, la cita pequeña y podemos sacar una conclusión de ella. Entonces, pues, bueno, miren, aquí cuando sea 6 o más, bueno, aquí hay dos actores, entonces dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe utilizar y o este simbolito que se representa la letra I en griego, ¿no? Respectivamente para unir los nombres de los autores. Entonces, cita textual, Gutiérrez y Rojas, cita parafraseada, Gutiérrez y Rojas, 2013. De 3 a 5 autores, entonces, comas se agregan. De 6 o más autores, entonces siempre se cita el apellido del primer autor seguido de it al. Los demás. Cuando el autor es anónimo, se debe colocar anónimo seguido de una coma y el año. Autor corporativo, que sería en nuestro caso, ¿sí? En el ejemplo este que hicimos, entonces, ¿cómo sería? Sería el nombre de la empresa, la fecha, ¿sí? Para que podamos citar una empresa o una universidad. Bien, entonces estos son los pasos a seguir y esos son los tipos diferentes de citas que hay. Ese era para normas APA. Aquí tenemos los ejemplos, entonces como texto de referencia, entonces tenemos la iluminación es una técnica muy importante en la puesta en escena porque les da sensación de tridimensionalidad y porque mediante las zonas claras y oscuras dirige la atención del espectador. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo dijo? Lo dijo Fernández Díez en 1998. Pero como es una cita de texto como referencia, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que leímos un texto, leímos un artículo sobre la iluminación en el teatro y sacamos esta idea de ahí directamente. ¿Sí? Por eso es que no hay una página. Por eso es que no hay una página que nos diga directamente dónde está esa palabra, porque no la encontraremos, ¿no? Bien. ¿Y cómo vamos a citar? ¿Cómo vamos a hacer citas textuales? No sé qué puedes hacer, pero funciona muy bien. El consejo de cuando a ti se te abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera. Siéntate y aguarda. Lo dijo Tamaro en 1997 en la página 197. Entonces, tal cual, copiamos y pegamos esta información y la agregamos en nuestro texto. Bien, entonces tenemos herramientas que nos van a ayudar a citar estos libros o las citaciones que necesitemos en el momento, ¿no? Entonces está Zotero.com. Esta página web te permite guardar las citas como extensiones en Chrome y sincronizarlas con distintos dispositivos, colaborar con otros usuarios y crear referencias para Word u otros publicadores. Vamos a ver la página. Entonces aquí está Zotero, Your Personal Research Assistant, su personal en búsqueda asistente. Entonces se descarga